Hoy vamos a hacer una exploración bastante interesante de unos extractos basados en un mensaje del pastor Rodrigo Vidal-M. ¿Qué tal? Sí, un material que, se centra en Romanos 1, versículos 16 y 17. Exacto, pero lo aborda desde una pregunta muy personal, ¿no? Que es, ¿desde dónde elegimos contar nuestra propia vida? A veces sin darnos cuenta, ¿eh? Efectivamente, el punto de partida del material es señalar algo que creo que a muchos nos suena, que tendemos a empezar el relato de nuestra vida desde lo negativo. Claro, como desde el dolor, la pérdida, quizá un fracaso o hasta situaciones de abuso. Ese se vuelve como el capítulo 1, ¿no? Justo. Y se convierte en el inicio oficial de la historia personal, digamos. Y lo interesante es cómo la fuente conecta eso con el resto. Sugiere que si empezás ahí en la tragedia, como que la narrativa te lleva casi inevitablemente a un lugar de derrota, de sentirte víctima. Ujú. Como si ese primer capítulo tiñera todo lo demás. Es una perspectiva fuerte, ¿eh? Sí, bastante. Como que define el libro entero. Así lo plantea. Precisamente, argumenta que ese punto de partida condiciona la percepción de todo lo que viene después. Pero, ya que viene lo interesante, el mensaje propone un giro. Ajá. Plantea que, desde esta perspectiva teológica, un encuentro con Cristo puede redefinir por completo ese punto de partida. Redefinirlo. O sea, cambiar el inicio de la historia. Suena un cambio narrativo muy profundo. Lo es, y usa una metáfora potente. Dice que la vieja historia, marcada por el dolor, el pecado o lo que sea, es simbólicamente puesta en la cruz. Puesta en la cruz. Como que se queda ahí. Exacto. No es que se borre el pasado, ojo, sino que deja de ser el origen desde el cual te definís hoy. Ya no es tu punto de partida. Entiendo. Entonces, si esa vieja historia ya no es el punto de partida, ¿dónde arranca la nueva? ¿Cuál es el nuevo capítulo 1? Según este mensaje, el nuevo inicio está en la resurrección de Cristo. Ahí cambia el foco. De la herida a la. Victoria. Justamente. La narrativa personal ya no parte de la caída o del dolor, sino de esa victoria que se interpreta en la resurrección. Y esa victoria de Cristo se vuelve, para quien cree, su propia victoria fundamental. Y ahí conecta con Romanos 1, 16, 17, me imagino. Exacto. El Evangelio como poder de Dios para salvación, que revela su justicia, por fe. El justo por la fe vivirá. Esa es la base que usa. Mencionaste justicia de Dios. Normalmente uno piensa en leyes, en lo correcto o incorrecto, pero acá, en este contexto, tiene otro matiz. Sí, y es clave entenderlo como lo presenta la fuente. No lo define tanto como un estándar moral, sino más bien como la coherencia de Dios. Por herencia, ¿cómo sería eso? Como la fidelidad total entre lo que Dios dice, sus promesas, y lo que Dios hace, sus hechos. O sea, Dios cumple su palabra. Ah, mira vos. Y el ejemplo máximo que da es el cumplimiento de la promesa sobre Cristo. Ahí se ve esa coherencia divina, esa justicia como fidelidad. Entiendo. Justicia como ser fiel a la propia palabra. Y supongo que eso no se limita solo a ese gran evento, ¿no? Claro, el mensaje lo extiende. Lo aplica a promesas más, digamos, personales que aparecen en la Biblia, como no te dejaré, te fortaleceré. La idea es que Dios mantiene esa coherencia, esa fidelidad en su relación con la persona. Bien, si esa es la base, la fidelidad de Dios, ¿qué le toca a la persona en esta nueva historia? El material hablaba de ser esclavo de la justicia. Suena un poco fuerte el término. Sí, suena fuerte. Pero en la lógica de la fuente, ser esclavo de la justicia es como la contraparte humana a esa coherencia divina. La contraparte. Claro, implica un compromiso de vivir de acuerdo con esa fe que profesas y con esas promesas. Es un llamado a que tu vida refleje esa nueva identidad que viene de Cristo. O sea, si antes simbólicamente se era esclavo del pecado, de patrones viejos, vicios, etc., que quedó en la cruz. Exacto. Ahora se trata de vivir coherentemente con esta nueva condición de fe. ¿Algo así? Correcto. Y un punto importante que añade la fuente es que esto no depende solo del esfuerzo humano. Ah, bien. Afirma que el Espíritu Santo es quien da la capacidad, el poder, para vivir esta nueva vida de rectitud, para mantener esa coherencia interna, digamos, a pesar de las dificultades. O sea, no es solo un ideal inalcanzable, sino una posibilidad real por la fe. Eso es lo que plantea, ¿sí? Una posibilidad habilitada. Y esto nos lleva un poco a la mirada a largo plazo que ofrece el mensaje, ¿no?
porque no todo cambia de un día para el otro, parece que hay un proceso. Totalmente. Entre ese nuevo comienzo en Cristo y, bueno, el final del camino, la fuente describe un proceso continuo. Habla de ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Que las circunstancias de la vida, las buenas y las malas, se pueden ver como parte de ese proceso, como herramientas que Dios usa para moldear el carácter, para acercarlo a ese modelo de Cristo. Una resignificación de las experiencias, entonces. Exacto. Y el final de esta nueva historia, ¿cuál sería, según esta visión? Ya no es la derrota de la que hablábamos al principio. Claro, ¿cuál es el destino? El destino final que se presenta es la adoración eterna, la comunión con Dios. Y la fuente argumenta que tener esa perspectiva final ayuda a poner el sufrimiento o las luchas terrenales en otro contexto. Los relativiza, digamos. Los pone dentro de una historia mucho más grande, con un final que se considera seguro y victorioso desde la fe. Bien, entonces, para recapitular un poco, la idea central de este material es fuerte. Es la posibilidad de reinterpretar la propia historia de vida. Ajá. Pasar de una narrativa definida por heridas o errores del pasado a una anclada en la fe en la resurrección de Cristo, viendo eso como el verdadero punto de partida que cambia la identidad y el destino hacia una victoria espiritual. Exactamente. Es un cambio de marco narrativo total, donde el significado del pasado y la dirección del futuro se reconfiguran a través de la fe en esa promesa cumplida.